Vamos entonces a continuar con el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahora vamos al capítulo número 20. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Juan capítulo 20. Vamos abriendo nuestras Biblias. El domingo anterior nosotros estuvimos concluyendo el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y en la recta final del capítulo 19, nosotros vimos los aspectos de la muerte del Señor Jesucristo y de la sepultura del Señor. Y veíamos cómo en la muerte del Señor y en la sepultura del Señor se mueve la providencia de Dios. Dios moviendo cada aspecto, como estuvimos viendo el domingo anterior, cada detalle. Y dice el apóstol Juan, todo esto para que crean que Jesús murió ¿sí? Que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, la Biblia, entendíamos nosotros el domingo anterior, nos está el apóstol Juan nos está diciendo, es necesario que crean que Jesucristo murió, que crean que aquel que estaba en la cruz del Calvario es el mismo que murió. Y el día de hoy vamos a comenzar a ver el relato de la resurrección del Señor, ¿sí? Vamos entonces a ir abriendo nuestras Biblias. El tema que vamos a tener para esta ocasión se va a titular Has sido perdonado, has sido perdonado. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él nos pueda ayudar, que nos pueda guiar en su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar reunidos en tu nombre, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder abrir tu palabra, Señor, escudriñar lo que tu palabra dice. Y hoy te rogamos, Señor, que nos acompañes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos ilumines y que cada vez que nosotros abrimos tu palabra, Señor, tú puedas revelarte a través de tu palabra, Señor, porque el hombre no te conociera si tú no te revelas al hombre. Tú necesitas revelarte para que el hombre pueda conocerte a ti, Señor. Hoy revélate a través de tu palabra a nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al versículo 1, vamos a ver 10 versículos. Como les decía, tiene que ver hoy, el día de hoy, el apóstol Juan comienza a hablar acerca de lo que sucedió después de que Jesús murió, que fue sepultado, y esta narración que va a expresar el apóstol Juan tiene que ver 3 días después de que Jesús estuvo en el sepulcro. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En este primer versículo nosotros podemos ver 4 aspectos muy interesantes. El primero, la persona que va al sepulcro. Segundo, el día en el que va al sepulcro. Y número 3, la hora a la que va al sepulcro. Y número 4, lo que vio en el sepulcro. La persona que va al sepulcro, el día que va al sepulcro, la hora a la que va al sepulcro y lo que vio en el sepulcro. Vamos a ver rápidamente estos 4 aspectos que son muy interesantes. El primer punto, la persona que va al sepulcro. ¿Quién es esta persona? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena. Se trata de María Magdalena. Ahora, de acuerdo a Lucas capítulo 8, versículo 2, Lucas nos da una referencia de quién es María Magdalena. Les leo nada más para que no se muevan de Juan. Lucas 8:2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es decir, en los evangelios tenemos una referencia de quién es María Magdalena y la presentan como una de las mujeres que servían al Señor con sus bienes, pero como una de las mujeres de las que había salido, de las que Jesús la había liberado de 7 demonios. Ahora, la palabra 7 en la Biblia o en el uso de los judíos, la palabra, el número 7 es una cantidad indefinida, lo cual entonces quiere decir aquí en Lucas 8:2 que cuando dice que de María Magdalena habían salido 7 demonios, nos habla
habla o hace un énfasis de la condición tan severa que tenía, es decir, ella fue poseída por muchos demonios, ¿sí? Ahora, desgraciadamente, se ha identificado a María Magdalena con una mujer prostituta, una mujer inmoral, pero la Biblia no nos da ningún dato acerca de que esta mujer haya sido poseída, tomada por demonios, por 7 demonios, de las cuales el Señor la libra, y que haya sido porque tenía un pecado sexual, un pecado inmoral. Habla la Biblia de una pecadora, pero esa es otra persona. Aquí lo que se hace es el énfasis de que María Magdalena estaba sometida a un gran sufrimiento, que tenía un pasado terrible, que estaba pues bajo la influencia demoníaca, sin esperanza alguna, ¿sí? Y entonces aquí lo que nos quiere presentar la Biblia es que en esta condición, y ahora esta condición se agravaba más para ella siendo mujer, porque si tan solo por el simple hecho de haber sido poseída por demonios, ya esto le traía sufrimiento al grado de que perdía la razón, al grado de que estaba en una situación totalmente lamentable. A esto le sumamos que ella era mujer. Y al ser mujer, de acuerdo a la tradición de los rabinos no enseñaban a las mujeres. Ellos dudaban que las mujeres tuvieran capacidad para aprender el Torah, entonces no se discipulaba a las mujeres no eran valoradas. Sin embargo, a esta mujer que la Biblia está presentando como una mujer de la que habían salido 7 demonios, la Biblia nos enseña que Jesús la amó, que Jesús la perdonó, que Jesús la liberó. Entonces, podemos nosotros, cuando estamos leyendo este primer versículo, entender por qué dice el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Es decir, la primera persona que fue al sepulcro del Señor fue precisamente esta persona. Y ella fue llevada, motivada por la gratitud que tenía para con el Señor Jesús, quien la había amado, quien la había perdonado y quien la había libertado. Nunca la condenó, sino que la liberó y le dio la libertad. Entonces, ella en esta señal de gratitud, su corazón se desborda y en gratitud es la primera que va ahí. Ahora, el día que va al sepulcro. ¿Qué día es el día que va al sepulcro? Dice el texto el primer día de la semana. En el original griego dice al primer día después del día de reposo, es decir, el día domingo. Ahora, es interesante notar que ese día domingo precisamente se estarían cumpliendo 3 días del entierro de Jesús. Ahora, en la costumbre oriental, en la costumbre palestina, se tenía la idea de que se podía visitar la tumba de un ser querido hasta el tercer día del entierro. ¿Sí? Hasta ese tercer día ellos tenían esa creencia, en Palestina se tenía esa creencia de que se podía visitar al ser querido, no en el cuarto día, porque ya el cuarto día, por la descomposición, el mal olor ya del cuerpo, ellos creían que ya el espíritu ya no estaba en ese lugar. Entonces, de alguna forma ella aguarda estos 3 días y va ahí porque quiere estar con el Señor, quiere estar con aquel que le había perdonado, que le había liberado. Ahora, la hora a la que va al sepulcro, ella va, dice el texto, el versículo 1, dice, siendo aún oscuro, fue en la mañana siendo aún oscuro. Es decir, esto nos habla de que necesariamente ella va a la cuarta vigía romana, que esto cubre entre las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada, ¿sí? Entonces, vemos que ella va muy temprano, posiblemente fue a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5 o a las 6 de la mañana, pero el texto nos dice, Juan hace este señalamiento que era muy oscuro todavía, entonces podemos ver que María Magdalena no podía esperar.
ella tenía que estar ya ahí con su Señor, y vemos que también María era realmente muy valiente. Es un acto de gran valentía ir al sepulcro del Señor a esas horas. Ahora, realmente ella no fue sola. Otros evangelios nos dicen que fue acompañada de otras mujeres. Ahora, ¿qué es lo que ve ella en el sepulcro cuando llega? Dice ahí el texto que cuando llega vio quitada la piedra del sepulcro, ¿sí? Ahora, en el original griego dice que vio levantada la piedra estaba levantada. Y si la piedra estaba levantada, entonces esto implica dos cosas: que la piedra que colocaron ahí en el sepulcro del Señor, entonces no era una piedra circular la cual se utilizaba, sino que era una piedra cuadrada. Y normalmente se colocaban piedras circulares, se hacía un pequeño surco para poder mover, girar la piedra, es decir, como abrir la puerta. Pero aquí el texto griego dice que vio levantada la piedra, entonces seguramente está indicando que el tipo de piedra que se utilizó era cuadrada, y entonces esto nos deja ver que si normalmente deslizar una piedra sería un trabajo muy pesado, imagínense cuánto más sería el haber levantado esa piedra y moverla de su lugar. Bueno, eso es lo que María Magdalena se encuentra cuando va al sepulcro. Se encuentra ante una piedra levantada y se encuentra ante la realidad de una noticia que ella misma produce, que no certifica, ella no investiga, sino que ella, al ver la piedra levantada, dice el versículo 2, corre. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, primero, también es muy interesante que sea María Magdalena la que va al sepulcro, y también es muy interesante que sea Pedro y Juan quienes van al sepulcro también. Es muy interesante, ¿por qué? Porque, como les dije, María Magdalena fue perdonada, fue liberada de 7 demonios, fue libertada por el Señor, y ella, en un acto de gratitud, quiere ir a donde está el cuerpo del Señor. Pedro es quien había negado al Señor, y en estos juicios que nosotros vimos, juicio religioso y juicio civil, el Señor de pronto voltea a ver a Pedro, lo ve, y Pedro comienza a llorar porque había negado al Señor. Entonces es muy interesante que sea Pedro, y es muy interesante también que sea Juan el que se recostó sobre el pecho de Jesús, Juan el que prefiere que le llamen Juan el amado, ¿sí? Y no, de hecho no da su nombre. En todo el Evangelio de Juan se identifica como el discípulo al que amaba el Señor, y entonces esto nos deja ver que son 3 personas que tienen algo en común, y es amor por el Señor. Tenían un amor muy especial por el Señor, y esto nos deja ver que el amor por el Señor te hace ir hacia el Señor. El amor por el Señor te quita todos los pretextos, te quita todas las excusas, te quita todas las justificaciones que tú puedas tener, y el amor por el Señor, no importa que sea muy de mañana, que sea muy oscuro, no importa que sea en un sepulcro, es decir, no importa las complicaciones que se puedan dar, si hay amor por el Señor, entonces, como María Magdalena, como Pedro y como Juan, ahí van a estar caminando en dirección al Señor. Entonces podemos ver que lo que muchas veces nos falta no es tiempo. No es que, es que se me atravesó esta situación, no es que, es que tuve que atender a estas personas, no son las justificaciones que tenemos, sino que, si somos muy honestos, muchas veces lo que nos falta es tener amor por el Señor, ¿sí? Sentir o tener la experiencia como María Magdalena, que el Señor nos haya liberado de una vida profundamente terrible, agobiada por los demonios, que el Señor nos haya perdonado de un pecado muy grande. El punto es que amemos al Señor. Si amamos al Señor, ten por seguro que todos tus pretextos, todas tus excusas, todas tus justificaciones se van a hacer a un lado, ¿sí? Ahora, bueno, aquí entonces María corre
lo que nos deja ver que también Pedro y Juan ya venían al sepulcro, corre hacia ellos y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto, ¿sí? Ella concluye, sin investigación alguna, se robaron el cuerpo del Señor. Ahora, no perdamos de vista que dice el versículo 1 que ella solamente lo único que vio fue la piedra levantada. No nos dice que se asomó adentro y que cercioró de que no estaba el cuerpo, sino que solamente dice: se robaron el cuerpo. Ella concluye: se han robado el cuerpo, ¿sí? Entonces es a una conclusión a la que ella llega. La piedra levantada, como vamos a ver al final, era una evidencia de algo que el Señor le estaba mostrando a María Magdalena. Sin embargo, con esta evidencia ella está entendiendo que se han robado el cuerpo del Señor, ¿sí? Ahora, versículo 3. Una vez que Pedro y Juan escuchan que María Magdalena les dice: se robaron el cuerpo, dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ahora imagínense este trayecto que habrá pasado en la mente de Pedro y de Juan, pensando: ¿cómo es que se robaron? No, no es posible que se hayan robado el cuerpo del Señor. No, no. O sea, no sé qué tantas cosas pudieron haber pasado en sus mentes. Luego, versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, ¿sí? Para este momento, Pedro tendría unos 55 años de edad, Juan tendría 25 años de edad, lo cual entonces nos deja ver la razón por la que Juan llega primero al sepulcro. Y una vez que Juan llega agitado al sepulcro, dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ya habíamos nosotros mencionado en algún momento, cuando vimos, cuando entierran o llevan al sepulcro a Lázaro, ya vimos que normalmente era una especie de cueva y entraban por un orificio, por una abertura dentro de en una roca, en una piedra, y el sepulcro estaba hacia abajo. Entonces aquí por eso dice bajándose a mirar, es decir, baja la mirada hacia abajo y ve solamente los lienzos puestos allí, pero no entró, ¿sí? Ahora, este texto es muy interesante porque nos deja ver que primeramente, obviamente, lo primero que ve Juan es la piedra levantada, la piedra quitada. Obviamente lo ve, entonces puede ir pensando en su corazón, decir: es cierto lo que nos acaba de decir María Magdalena, la piedra está levantada. Entonces él se aproxima para echar un vistazo y ve, y entonces lo que ve, dice: vio los lienzos puestos allí. Ahora, la palabra vio que se está utilizando aquí es muy interesante y es distinta a la que se va a usar con Pedro a continuación. Esta palabra vio significa una mirada, no significa, perdón, una mirada general, sino que en el original griego significa una prolongada contemplación. Entonces, el texto dice: y bajándose a mirar, contempló prolongadamente los lienzos puestos allí, pero no entró. Es decir, la mirada de Juan se cautivó por los lienzos puestos allí. ¿Qué son los lienzos? Los lienzos son las envolturas donde estaba el cuerpo del Señor, donde estaba la cabeza del Señor. Y dice que estos lienzos estaban puestos. La palabra puestos en el original griego es el término keimai, que significa guardado en orden. Entonces, Juan el evangelista está viendo esta escena, está contemplando que estos lienzos están totalmente en orden. Los lienzos de la cabeza están donde estaba la cabeza del Señor, los lienzos del cuerpo están donde estaba el cuerpo del Señor, y él los está contemplando de una manera impresionante, porque al ver esta escena, él está viendo que estos lienzos están colocados como si el cuerpo del Señor se hubiese esfumado, como si hubiese salido de ahí y solamente estos lienzos hubiesen quedado ahí. Y él queda cautivado con esa visión. Pero Juan no entra al sepulcro. Luego, versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro
Y Pedro, vemos que Pedro siempre ha sido más audaz. Él pasa donde está Juan, el evangelista. Él sí se mete hasta adentro del sepulcro. Vio los lienzos también puestos allí. También es cautivado por esta escena donde están estos lienzos de una manera totalmente ordenados, como si el cuerpo de Jesús simplemente se hubiese esfumado. Y dice que llegó Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora, la palabra vio que se está utilizando para Pedro no significa una contemplación prolongada como la de Juan, sino para Pedro significa un ver tratando de entender. Un ver tratando de encontrar respuestas. Entonces, cuando Pedro está viendo los lienzos en orden, doblados, puestos allí, él está tratando de decir qué es lo que sucedió aquí. Y luego versículo 7 dice, y vio el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, lo que tiene Pedro frente a sus ojos es lienzos puestos allí, con sus dobleces, el sudario enrollado, y Pedro pues seguramente concluye en dos verdades. La primera es, al ver todo esto, Pedro concluye y dice, no, pues definitivamente no se robaron el cuerpo del Señor. No se lo pudieron haber robado porque si se lo hubiesen robado, aquí habría un desorden o se lo hubieran llevado con todo y con los lienzos, etcétera. Entonces, él entiende, no, definitivamente no se lo robaron. Y segundo, la única conclusión a la que puede llegar Pedro es decir, Jesús resucitó y Jesús traspasó estos lienzos y este sudario que está aquí de manera muy ordenada, ¿sí? Ahora, aquí también es muy interesante leer estos textos, el versículo 6 y 7, cuando habla de que los lienzos estaban en orden, que habla de que el sudario estaba colocado ahí, enrollado en un lugar aparte, es decir, todos estos lienzos y sudario totalmente en orden, porque si nosotros pensamos como judío, como seguramente Pedro está entendiendo esta escena, nosotros podemos entender que en la cultura judía, en la relación de siervos y amos, normalmente cuando el siervo le preparaba la mesa a su amo, procuraba que la mesa quedara exactamente como el amo quería que quedara, y mientras el amo entraba a comer, el siervo salía y esperaba a que su amo terminara de comer. Una vez que terminaba el amo de comer, entonces entraba el siervo y si el siervo veía es decir, cuando terminaba de comer, el amo, perdón, tomaba el lienzo y con su lienzo limpiaba sus manos, sus dedos y limpiaba su barba, ¿sí? Ahora, si el amo colocaba el lienzo y lo arrugaba, lo colocaba ahí sobre la mesa arrugado, entonces cuando entraba el siervo o el esclavo y veía que este lienzo estaba arrugado, entonces el siervo entendía que el amo le estaba diciendo he terminado. Y entonces el siervo podía ya levantar la mesa, limpiar, etcétera. Pero cuando el siervo entraba y el amo había dejado el lienzo debidamente doblado a un lado del plato, entonces el siervo no entraba porque el siervo entendía que lo que el amo le estaba diciendo es no he terminado, volveré. Y entonces Pedro, como judío, seguramente está entendiendo este mensaje cuando ve que los lienzos están puestos allí y cuando ve que el sudario está enrollado en un lugar aparte. Es decir, ahí Pedro está entendiendo el mensaje que Jesús le está dando, no he terminado, volveré. ¿Sí? Ahora, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y aquí es muy interesante porque vemos que Juan el Evangelista no vio ángeles, no vio el cuerpo del Señor, solamente vio esas evidencias, los lienzos y el sudario que estaba ahí, pero con ello le fue suficiente y creyó.
dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Es decir, ellos creyeron por las evidencias que tenían en ese momento. No creyeron porque la escritura decía que él iba a resucitar. Pero bueno, aquí este texto dice que no habían entendido todavía las escrituras. No fue un problema de fe. No habían entendido, no habían comprendido que las escrituras decían que era necesario que Jesús resucitara. Y versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Y con esto podemos concluir esta lectura. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de estos 10 versículos? ¿Qué podemos aprender nosotros de esta narración que nos está presentando Juan el Evangelista? Bueno, número 1, podemos aprender que María Magdalena, Pedro y Juan, sin duda alguna, aprendieron lo que Jesús les mostró en esto, ¿sí? María Magdalena, esta mujer que, como les había dicho, había vivido en la oscuridad de sus pecados, en la esclavitud de estos demonios que dice que Jesús le liberó de sus demonios. Ella había sido liberada y llegar al sepulcro vacío ante esa piedra levantada debió significar para ella que Jesús no había sido, que su cuerpo no había sido robado y que el Señor había cumplido su promesa. Pero vemos en este texto que ella, pues ante esta evidencia que el Señor le presentó, ella no lo entendió de esa forma. Para Pedro, ¿qué significó esto para Pedro? Para Pedro, el sepulcro vacío, los lienzos doblados, el sudario doblado, significó que su maestro, que hacía pocos días que él lo había negado y que lo habían crucificado, sencillamente significaba que su maestro estaba vivo, que Jesús había cumplido su promesa de que él iba a resucitar. Y para Juan, este sepulcro vacío, estos lienzos doblados, este sudario doblado, significó que aquel que vio morir en la cruz y que en los últimos momentos le dijo: cuida de mi madre, ella de ahora en adelante va a estar bajo tu cuidado. Él pudo ver que aquel que estaba en la cruz, que lo vio morir en la cruz, estaba vivo. Es decir, estas evidencias, esta narración, Juan el Evangelista nos está presentando la realidad de que Jesús había resucitado. Y para nosotros, ¿qué puede significar todo esto? ¿Sí? Bueno, puede significar o debe significar también que Jesús ha resucitado, ¿sí? Desde ese día hasta nuestros días, en todas las investigaciones que se han realizado acerca para poder desmentir la resurrección del Señor, podemos concluir que jamás han encontrado el cuerpo del Señor, ¿sí? Pero aquí, esta piedra levantada, este sepulcro vacío, estos lienzos doblados, este sudario doblado, significa para nosotros la gran verdad de que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, vamos a abrir la Biblia en Romanos 4:25 para entender la grandeza que tiene todo esto. Nuevamente repito, esta piedra levantada, este sepulcro vacío, estos lienzos doblados, este sudario doblado, deben significar para nosotros la gran verdad de que Jesús resucitó. Y dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, esto significa que si Jesús resucitó, gracias a que Jesús resucitó, nosotros somos justificados, somos perdonados de nuestros pecados, de la culpa del pecado y del castigo del pecado, ¿sí? Entonces, al igual que María Magdalena, al igual que Pedro, al igual que Juan, contempla en tu corazón esa piedra levantada, ese sepulcro vacío, esos lienzos doblados y ese sudario doblado. ¿Y qué te dicen? Lo que nos dicen es: resucité, estoy vivo, cumplí mi promesa, no he terminado y volveré. Vamos a abrir Juan 14:1 al versículo 3, Juan 14, versículo 1 al versículo 3, para entender
que lo que estamos viendo aquí, el mensaje que Jesús está dando aquí en este capítulo 20, es básicamente el mismo que mencionó aquí en estos versículos. Dice Juan 14:1, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, es decir, en el cielo. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues al cielo a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere al cielo y les preparo lugar, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, el domingo pasado vimos la necesidad de creer en la muerte del Señor. Ahora vemos la necesidad de creer en la resurrección del Señor, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3 y 15:4, dice, porque primeramente yo les he enseñado a sí mismo lo que yo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado por nuestros pecados, que Cristo resucitó al tercer día por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, esto significa que si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera sido sepultado, si Cristo no hubiera resucitado, cada uno de nosotros estaríamos en nuestros pecados y moriríamos en nuestros pecados. Pero si nosotros contemplamos esa piedra levantada, ese sepulcro vacío, esos lienzos doblados y ese sudario doblado, ¿qué nos dicen? Lo que nos dicen es lo que la Escritura ya nos ha dicho. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado por tus pecados y resucitó el tercer día por tus pecados conforme a las Escrituras. Entonces, esta piedra levantada, este sepulcro vacío, estos lienzos doblados, este sudario doblado, ¿qué nos dicen a nosotros el día de hoy? Nos dicen, has sido perdonado por el Señor, por aquel que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, quiera Dios que podamos tener un corazón como el de María Magdalena, un corazón que haya sido liberado de tus pecados, que haya sido liberado de las prisiones en las que nosotros vivíamos, que podamos tener un corazón como el de Pedro, que seamos perdonados de pecados tan terribles delante de Dios como el negar al Señor, que tengamos un corazón como el de Juan el Evangelista, que ama al Señor, es decir, que el Señor pueda poner un corazón en verdad que le ame a Él y poder comprender y entender que Jesús ya no está en el sepulcro, que se ha levantado, que solamente en el sepulcro están las evidencias de que Él se ha levantado y de que todavía en estas evidencias todavía el Señor se tomó el tiempo de colocar el sudario enrollado, de colocarlo y dar un mensaje de decir, no he terminado, voy a venir por ustedes posteriormente, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo es algo realmente muy hermoso y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esta narración que nos has permitido leer en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que podemos ver, Señor, y por unos momentos estar ahí en esa escena, estar con María Magdalena, con Pedro, con Juan, y poder ver ese sepulcro, Señor, vacío, y poder ver esos lienzos enrollados, poder ver ese sudario enrollado, y no ver el cuerpo del Señor y entender el Señor ha resucitado. El Señor cumplió su promesa, el Señor se ha levantado de la muerte. Y si tú te has levantado de la muerte, Señor, entonces esto significa que nos has justificado, que nos has perdonado, que nos has limpiado, que nos has lavado. Y esto, Señor, trae la gran bendición, Señor, de que no debemos de vivir en nuestros pecados, de que no debemos morir en nuestros pecados y que, Señor,
En tu misericordia, en tu gracia, tú nos has librado, Señor, del castigo eterno, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias porque Cristo ha resucitado y a través de esta resurrección podemos comprender, Señor, que hemos sido perdonados y que aún, Señor, como en este mensaje tú lo dejas, no has terminado, vas a la casa de tu Padre a preparar morada y, Señor, vas a venir por cada uno de nosotros. No has terminado, volveré, como decía este mensaje, Señor, ahí. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.